Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Este es el quinto vídeo del curso de Aprendiendo a Programar en Lazarus desde cero. Bien, en el vídeo anterior vimos cómo funcionaban las cadenas de caracteres, hicimos un pequeño ejemplo y en este vídeo vamos a empezar a trabajar con variables numéricas. Bien, las variables numéricas en realidad hay dos tipos básicos. Tenemos por un lado las variables que albergan valores enteros. Vamos a llamar a una variable, por ejemplo, variable 1, y va a ser del tipo entero, alberga valores enteros. Y por otra parte tenemos las variables que pueden contener valores reales. Bien, estos serían los dos tipos más básicos que hay para definir valores numéricos, pero en realidad existen muchísimos más tipos que nos permiten definir otros tipos de valores numéricos, tanto enteros como reales. Os voy a mostrar en pantalla una tabla que contiene un resumen de los tipos de datos numéricos que podemos utilizar en el entorno de desarrollo Lazarus. Bien, podemos ver el tipo, que está en la columna de la izquierda, el rango de valores que puede contener esa variable, el número de bits que son necesarios para representar ese tipo o ese valor y el tipo de precisión. En este caso, todos estos serían valores enteros. El valor cardinal, por ejemplo, podría tener valores comprendidos entre 0 y esa cantidad. Necesitaría 32 bits para representar esa cantidad y el valor representado sería un valor entero. De la misma manera, los valores real y single podrían albergar valores reales comprendidos entre estos valores que están aquí indicados. Estos tipos estarían representados o necesitarían 48 y 32 bits respectivamente y tendrían una precisión de 36 bits y 24 bits respectivamente. Bien, el tema de la cantidad de bits y de la precisión en un principio no nos va a ser necesario. Con saber qué valores puede tomar una variable nos serviría. Bien, pues ya tendríamos definidos dos tipos de variables, una variable 1 de tipo entero y una variable 2 de tipo single. Bien, vamos a inicializar estas variables con una sentencia de asignación. Recordar que la asignación se realiza escribiendo dos puntos igual y lo que vamos a hacer es asignarle un valor, pues por ejemplo el 25. Así, damos un valor entero. De la misma manera, a la variable 2 le podemos dar un valor, como es de tipo single, que es un valor de tipo real, podemos asignarle un valor de, por ejemplo, 25,5. Bien, vamos a emplear para nuestro ejemplo un nuevo tipo de componente, como es el tmemo. El tmemo es algo así como una especie de cuaderno, entre comillas, donde podemos escribir un texto determinado. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a escribir el valor de estas dos variables en este componente cuando nosotros pulsemos mi botón. Bien, acordad que teníamos un evento, que es el que estamos escribiendo, que es el evento onClick, que se lanza o se ejecuta cuando nosotros hacemos clic sobre mi botón. Bien, ¿cómo podemos escribir dentro de este componente? Pues lo que tenemos que hacer es mencionarle. Vamos a llamar al memo, vamos a llamar a este elemento, vamos a ver la propiedad name, vamos a llamarlo cuaderno, por ejemplo, y lo que vamos a hacer es decir que cuaderno punto clear. Con esto lo que hacemos es borramos el contenido que hubiera en el cuaderno. Bien, y ahora vamos a hacer cuaderno punto append. Mirad, lo que estamos haciendo es invocar a este elemento de tal manera que lo que viene detrás del punto es una instrucción donde se nos va a solicitar, veis que pone ahí un string, bueno, se nos está solicitando una cadena de texto, como la que ya hemos estudiado en el curso anterior, en el otro vídeo, y lo que nosotros indiquemos ahí se va a escribir en el cuaderno, se va a escribir aquí cuando nosotros ejecutemos la aplicación y pulsemos sobre botón. Lo que nosotros queremos indicar es el valor de la primera variable, y vamos a indicar el valor de variable 1 es, y ahora vamos a indicar el valor de la variable. Bien, esto que acabo de escribir aquí ahora mismo
quiero explicarlo. Bien, nosotros queremos escribir un fragmento de texto donde se indique que el valor de la variable 1 es y el valor que tenga la variable. Bien, el valor de la variable se va a inicializar con 25, pero yo puedo cambiar luego el fragmento de código para que en vez de 25 tenga otro valor. Bien, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos haciendo algo similar a lo que hicimos en el vídeo anterior, que es coger este fragmento de texto y le vamos a acoplar, le vamos a pegar detrás otro fragmento de texto. Esto viene indicado con el signo más. Acordaos que este signo más no tiene un significado de suma, sino que tiene el significado de concatenación. Recuerda que concatenar es coger una cadena de texto y ponerla a continuación de otra. Bien, bueno, pues aquí tendríamos una cadena de texto y aquí tendríamos, estamos diciendo que a esa cadena de texto le añada detrás el valor de la variable 1, pero claro, yo no puedo concatenar una cadena de texto con un valor numérico. Lo que tengo que hacer es transformar esta variable numérica en una cadena de texto. Por eso utilizo ese método, el método toString. Bien, vamos a hacer lo mismo con la otra variable. El valor de la variable 2 es variable 2 toString. Bien, y esto, si nosotros lo ejecutamos, debería escribir el valor de la variable 1 es 25, el valor de la variable 2 es 25,5. Vamos a ver si es cierto. Bien, pues efectivamente el resultado es el que esperábamos. ¿Qué ocurriría si yo, en vez de tener los valores 25 y 25,5, le digo que la variable 1 vale 738 y que la variable 2 vale 1015,033? Pues sucede que debe escribir los valores que están actualizados y que nosotros hemos inicializado en este sitio. Bien, pues sucede que escribe los valores actualizados según los hemos inicializado en el código. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy en el que hemos tratado los tipos de datos numéricos. Te recomiendo que te eches un vistacito a esta tabla si quieres profundizar un poco más en el conocimiento de otros tipos de variables y poco más. Te recuerdo que este es un vídeo que pertenece a una serie de vídeos del curso de programación. Te voy a dejar en la descripción el enlace al curso completo por si has llegado accidentalmente a este vídeo y quieres repasar el resto de materias que estamos tocando en este curso. Nada más, un saludo.